En Avanzando en la Tercera Edad, estamos trabajando para darles buenos temas reflexivos con información ágil y sencilla, de manera temática, con experiencias vivenciales para una fácil comprensión. Gracias por estar con nosotros en Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez. En esta ocasión le dedicamos el tema a los adultos mayores. El tema que les he preparado es la dificultad de ayudar a los adultos mayores. Es un hecho que nosotros como adultos necesitamos la ayuda de los jóvenes. Sin embargo, no sabemos pedir, no sabemos acercarnos, no sabemos cómo estamos reaccionando ante las situaciones de nuestros deterioros que paso a paso nos están sucediendo en el transcurso de nuestros años. Y la manera de cómo nosotros como adultos reaccionamos, es muy conveniente que tengamos una base para que ustedes que nos cuidan, los jóvenes, los cuidadores, las personas que se dedican a esto, sepan exactamente por lo que está pasando un adulto mayor, como en mi caso. Deseo que mis pensamientos, mi experiencia y la manera como estoy abordando este tema les pueda ser de utilidad. Si les ha gustado al término, denle manita arriba. No dejen de suscribirse y si gustan, compártanlo y véanlo cuantas veces sea necesario, porque la comprensión requiere estudio. El estudio nos da la oportunidad de irnos tratando mejor cada día. En estos momentos comenzamos. La dificultad de ayudar a los adultos mayores. En muchos casos no existe ningún problema, puesto que algunos no dejan de estar en actividad laboral por tener negocios propios, por ser independientes, por no haberse jubilado y seguir trabajando. Unas de las supuestas razones es que no deseamos molestar a nadie. Nos aterra la idea de permanecer en casa. No queremos dejarnos a merced de depender de alguien. No sabemos aprovechar nuestro tiempo. Tememos que por no hacer nada enfermaremos de algo. No sabemos decir basta. Necesitamos estar activos siempre para no estar pensando muchas cosas negativas, por creer que es una debilidad estar tomando momentos de descansos, no sentirse merecedor de descansar, no quererse a sí mismo, no demostrar debilidad ante los demás o escudarnos en incapacidades para no hacer nada, ser autosuficientes en todo, no querer ser atendidos por una necesidad y menos por lástima. En fin, podría ser una lista interminable de razones o excusas para no querer encajar en la edad adulta y vivirla satisfactoriamente en armonía con nuestra propia naturaleza y sentirse parte del entorno familiar. En ocasiones nos llegamos a enfadar y estamos propensos a sentir nostalgia de cómo éramos antes y al compararnos caemos en la tristeza, nos agobiamos, somos atrapados por la intolerancia, el desgano, el enfado y reaccionamos de manera hosca ante los demás.
Vivimos tan deprisa y sin embargo no vamos a ningún lado con estas actitudes. Resulta que sutilmente vamos cayendo en pensamientos negativos y justificamos nuestra actitud ante nosotros mismos, estando conscientes de lo que vamos pasando, solo que no nos permitimos no tomarnos en serio, que al ir aceptando nuestras condiciones físicas y emocionales, seremos más libres de nuestras preocupaciones y padecimientos. En otras ocasiones, no estamos conscientes de nosotros mismos. Si nos va bien en determinados asuntos, sentimos que ya la hicimos. Sin embargo, cuando nos llega a ir mal, entonces nos inquietamos, nos preocupamos y terminamos por culparnos y no nos perdonamos fácilmente nuestros errores. En otras ocasiones estamos ignorantes de todo lo que nos va sucediendo y nos dejamos llevar por lo que nos va ofreciendo nuestro día a día. Entonces nosotros, como familiares, cuidadores, nos tenemos que anteponer en lo que creemos que le pueda estar pasando a nuestro adulto mayor, solo que nos toca embarcarnos en sus enojos, sus desprecios, sus hostilidades, sus silencios, sus inseguridades, sus temores, sus depresiones, sus desprecios y sus ignorancias, etc. Solo que estas reacciones no las queremos y pensamos que está cambiando y posiblemente no nos necesita y que lo más conveniente es dejarlos que se den cuenta por su comportamiento y no llega la comunicación con nosotros, con ellos. No dan el primer paso y nosotros tampoco. Todos sabemos que en todas nuestras etapas de la vida no nos hemos sabido comunicarnos bien con los demás, aunque nosotros como familiares alcanzamos a ver algo de lo que le pueda estar sucediendo y sin embargo no sabemos cómo ayudar. Sí, efectivamente, siempre estamos dando el primer paso nosotros, solo que solemos cansarnos que nuestro adulto no lo entienda. Recientemente tuve la oportunidad de reunirme con un amigo de mi misma edad. Convivimos algunas horas, mostré desde el principio toda mi atención hacia sus comentarios y mis reacciones de entendimiento y apoyo fueron totales para él. Di lo mejor de mí para poder ayudarle y comprenderle en sus necesidades. Fueron buenos momentos y provechosos. Sin embargo, sus comentarios o preguntas hacia mí fueron cortas y sin mucho interés en lo que yo decía. Al darme cuenta de esto, no me interesé en mí y él tuvo todo el tiempo mi atención. Cuando terminó la visita, me quedé algo triste porque no pude ayudarle en el aspecto emocional y vivencial en el que se encuentra, porque me quedé pensando por qué no se encontraba motivado en su vida y su manera de vivir reflejaba el desorden emocional en que se encontraba. Sí noté que le agradaba su forma de estar viviendo. Sin embargo, me propuse estar más al pendiente en nuestra comunicación para brindarle mi apoyo total conforme se vaya abriendo en sus pensamientos y emociones, para que entonces sí pueda llegar mi ayuda y esté dispuesto a ser ayudado, porque esta entrevista resultó infructuosa y no pude hacer mucho porque noté que nuestra relación
sigue siendo de compañeros y no de amigos. Por otro lado, les cuento una experiencia personal que he pasado con respecto al estar viviendo cambios fuera de control. Se los comparto con mucho gusto y espero les aporte algunas ideas cuando ya estamos pasando por las etapas de la adultez, al necesitar seguir trabajando y ver que se me estaba agotando las oportunidades de seguir laborando en algo. Al cumplir los 61 años aproximadamente, me puse por objetivo buscar la estabilidad de un trabajo sencillo y que pudiera realizar de acuerdo a mis necesidades físicas, por empezar a tener limitantes, por el deterioro o desgaste de mi vista, ya que ya no podía seguir manejando. A mí me gustaba mucho ser chofer y sin embargo tuve que agotar este recurso. El trabajo que tuve como asistente de instalaciones de intercomunicación y volanteo me dio una perspectiva de planear, trabajar y ahorrar para mi vejez y hacerme cargo de mis gastos. Calculaba laborar hasta los 70 años o antes. Todavía era el soporte económico en la familia, ya que mis hijos aún estudiaban. Entre mi esposa y yo nos apoyábamos en nuestra subsistencia. Empecé a ahorrar poco y se estaba incrementando despacio porque no podía faltar a las necesidades de los alimentos. Me vi interrumpido en mis planes cuando me enteré que mi madre ya no podía seguir con mi hermana, que se hacía cargo por motivos de salud. Fue entonces que tuve que hacer un paréntesis en mis actividades para ver de qué manera podría ayudar para atenderla. Todavía no quería dejar de trabajar, sin embargo, no creí conveniente dejarles toda la responsabilidad a mi familia y entonces tuve que dejar mis actividades laborales. Fui apoyado económicamente para el cuidado de mi madre y eso me permitió tener una entrada fija económica, aparentemente porque ese apoyo económico no era para mí. Con sus estires y aflojes salimos adelante. El ahorro que seguí fue para los gastos de equipo y adaptación para las necesidades de mi madre. En esos momentos consideré necesario tener contratado un servicio funerario. Terminé de pagarlo con mucho tiempo de anticipación. Y así el tiempo transcurría y de momento no estaba preocupado para lo que viniera después, puesto que me apoyaron en esperarme en mi trabajo. Nuevamente atravesó en mi cabeza la idea de dejar a mi hija que me ayudara con su abuelita y yo irme a trabajar. Lo quise intentar, sin embargo, me di cuenta que no podía hacer las dos cosas. Desistí de esa idea y esperé entonces para cuando ya terminara de cuidar a mi madre. Pasado de los 64 años de edad, fue entonces que en el mes de marzo fallece mi madre. Me di mi tiempo para vivir mi duelo y cuando decidí regresar al trabajo que me habían esperado, fue entonces que pasé por una etapa de enfermedades que me tiraron en cama por algunos meses. Decidí agradecer el apoyo que me habían dado para regresar con ellos a laborar y renuncié. Seguí con mis problemas de enfermedades y uno de mis hijos decide regresar a casa y hacerse cargo de las necesidades. Después de esto, empecé a sentirme mejor físicamente y sentí un rayo de esperanza y acepté estar al pendiente de los trabajos en casa
Intenté buscar algún trabajo propio de mi edad, ya que mi preocupación era tener una entrada económica para nuestro sustento de mi hija y mío. Busqué trabajo sin resultado satisfactorio, ya que actualmente para mí ya son pesados de poderlos cumplir. Actualmente mi salud ha mejorado. Estoy haciendo los trabajos en casa y estoy al pendiente de las necesidades de cuidar el terreno donde vivimos. Mis actitudes de autosuficiencia las he dejado a un lado, ya que ahora dependo de mis hijos totalmente y mi única necesidad y propósito que tengo para con ellos es el no ser un obstáculo en sus vidas, sino amarlos, quererlos y respetarlos y ayudarlos en lo que más pueda, para que tengan una vida placentera, tranquila y en paz, en armonía entre nosotros, y el buscar el adaptarme a mi nueva vida. Trabajo ahora en mí mismo, en cómo ser una buena persona, controlar mi carácter, mi estado de ánimo. Sin embargo, el adaptarme no fue sencillo, solo que consideré poner el mejor entusiasmo de mi parte para poder ver con claridad lo que se fuera presentando y responder tranquilamente en mis asuntos. Busqué la forma de tratar como personas y amigos a mis hijos, no como padre exigente, perfeccionista, controlador, que si me descuido, estoy seguro que volveré a caer en los mismos errores, por ser una persona ilusionista y cambiante en mi temperamento. Lo que he hecho es poner los pies en la tierra, y ha sido con la ayuda de Dios, y por mi parte, el buscar una buena relación con Él, ya que sinceramente creo que estoy viviendo horas extras, ya que siempre lo he hecho trabajar mucho en mí por mi forma de ser descuidada y atrabancada, y nunca Él me ha dejado solo. Sí he tenido cambios, sinceramente no creo que hayan sido por mí mismo. Estoy consciente que soy una persona frágil, temerosa, incrédula. Ahora no le temo a nada. Me gusta vivir el día de hoy apasionadamente, buscando la manera de ayudar a los demás discretamente, disfrutando las cosas que tenemos en nuestro alrededor y a las personas que son parte de las maravillas de esta vida que tenemos a nuestro alcance, puesto que he aprendido de mis errores y mis aciertos. Si llegamos a ser siempre así, seremos personas con propósitos. Tendremos motivos para vivir la vida bien, con gusto y plácidamente e intensamente. Sé que esta manera de vivir se puede lograr, ya que si yo he sido tan difícil de amoldarme a la tercera edad, sé que hay personas menos complicadas que yo. Les agradezco que nos hayan acompañado con este tema en esta ocasión. Si tienen algún comentario, con gusto se los responderé. Si desean que les desarrolle un tema, coméntenmelo. No dejen de activar la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones que les voy publicando. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y esto me da mucho gusto.